El licenciado Javier Flores. Yo tuve que pedir revisión para la reválida de marzo 2021. Yo me quedé por un punto. Tuve la dicha de que la persona que me estaba dando repaso me quiso ayudar, sin cobrarme nada, libre de costo, y pasar por este proceso, que es un proceso difícil. Ya le vamos a estar hablando de por qué es difícil, porque es fuerte. Pero gracias a Dios, pues salió a mi favor. Pude pasar la reválida. Y pues aquí estoy. Lo más importante que yo siempre digo para las personas que me preguntan es algo que me dijo una compañera que también pasó por este proceso, y ella es de la Católica. Y ella me dijo que era nuestro deber solicitar la revisión. Toda persona que caiga dentro del marco que puede solicitar revisión debe hacerlo. Para los que no saben, la reválida tiene el PAS es de 596 puntos. Si una persona se queda dentro del margen de 15 puntos, tiene derecho a pedir revisión. Hay personas que se han quedado por un punto y no le dan la revisión, o sea, le dan no al lugar. Hay personas que sí, hay de todo, ¿verdad? ¿Verdad? No es por, no queremos hablar mal de nadie, pero pues sabemos que la Junta es un tanto arbitraria, y pues a veces no depende mucho de nosotros y de nuestro desempeño, de si sí o si no. Pero aún así, la más mínima posibilidad que uno pueda tener, hay que aprovecharla. Es un proceso largo. A mí me llegaron los resultados de esa reválida de marzo en mayo, y el alugar me llegó en agosto 9. Así que no es fácil esa espera. Uno está como en blanco, uno no sabe qué está pasando. Uno llama para preguntar, y obviamente lo que te dicen es que está todo en proceso. Ahí se requiere de mucha paciencia. Hay personas que aconsejan durante estás en el proceso empezar a estudiar de nuevo para la reválida. En mi caso yo lo intenté, se me hizo difícil, así que pues me corrí el riesgo de que si no me daban a lugar el recurso, pues iba a tener que coger la reválida, no en ese septiembre, sino en el marzo del siguiente año. Pero que deben saber que si por alguna razón no le dan, le dan no al lugar, le dan la posibilidad de ese septiembre justo después, coger esa reválida. Por eso es que aconsejan, muchas personas, de comenzar a estudiar. En mi caso, pues tenía la dificultad de que esa reválida de ese septiembre era la primera vez con Código Civil nuevo, y pues había muchas frustraciones y mucho pensamiento corriendo por mi mente, que se me hizo difícil estudiar. Gracias a Dios no lo tuve que hacer. ¿Por qué hablo de que esto es difícil y todo? Porque pues hay una realidad. Es un proceso difícil, es un proceso con muchos obstáculos. Luego les voy a compartir más o menos cómo son los manuales que ellos envían para esto, y van a ver que yo atrevo a decir que está diseñado para que uno se rinda, o por lo menos así parece, da esa impresión, pero no se debe rendir para nada. Otra cosa que hay que tener en cuenta, esto que están viendo en pantalla es lo primero que les va a llegar cuando le lleguen los resultados. Esto le llega a todo el mundo. Los resultados te van a llegar por correo electrónico. Primero va a llegar un link. Les va a llegar un link primero a una tabla que según los números de seguro social les va a decir si aprobaron o no PAS o no PAS. Poco después de eso, que eso está todo ese día todo el mundo volviéndose loco. Poco después de eso les va a llegar por correo electrónico un enlace para ver sus puntuaciones. Y la puntuación dice cuántos puntos tuviste bruto por pregunta, y después una calibración
que ellos hacen, que es lo que le llamamos la calibración arbitraria, que entonces dice cuál fue tu puntuación final. Esa calibración se aplica tanto a las preguntas como a escoge. Esa puntuación calibrada es la que en 596 es un pass. ¿Por qué hago énfasis en calibrada? Porque un punto en una pregunta, después de una calibración, puede ser varios puntos o menos de un punto, dependiendo del valor que ellos le asignen a cada pregunta después de esa calibración. Junto a eso, les va a llegar un enlace para este manual. Ese manual también está en el portal de la rama judicial, del Poder Judicial. Pero aquí les va a dar instrucciones tanto a las personas que pasaron como a las que no pasaron. Lo más importante es ir a la sección, ¿verdad? Dentro de lo que estamos hablando aquí, de las personas no aprobadas. Aquí les van a dar las instrucciones de cómo comenzar ese proceso. Tienen 10 días desde el día que les llegan los resultados para comenzar el proceso de solicitar lo que le llaman las libretas certificadas. La libreta certificada es una copia de lo que uno respondió en el examen. Valga la aclaración que esas libretas no les llegan corregidas, no les dice dónde les dieron puntos, dónde no, ni nada de eso. Y eso es uno de los obstáculos más grandes que tiene el recurso de revisión, porque no solamente estás peleando los puntos que no te dieron, sino que estás peleando los puntos que ya te dieron porque no sabes dónde te dieron los puntos. Y eso es una de las más grandes frustraciones de este proceso. Al final de este manual hay unos apéndices. Los más importantes para nosotros son el apéndice 5 y el apéndice 7. En este apéndice 5 es donde uno marca para pedir la revisión. Esto uno lo tiene que enviar a la junta examinadora. Anteriormente era por correo certificado. En estas últimas ocasiones ha sido por correo electrónico, ¿ves? Según las instrucciones. Esto obviamente debido a la situación de pandemia y eso, ¿verdad? Han cambiado eso. Habría que ver si en esta ocasión, próxima ocasión o ocasiones futuras, sigue siendo por correo electrónico o vuelven a correo certificado. No, esto fue por los problemas de los correos. Están tardando en llegar las cosas. Pero igual habría que ver las instrucciones que ellos dan. ¿Ve? Aquí, ¿verdad? Según la revalida que uno toma, el recurso de revisión está disponible tanto para revalida general como revalida notarial, y le da las instrucciones de los sellos de rentas internas que deben tener. Y el apéndice 7, una duda, ¿cuánto es el costo del proceso de revisión? En el apéndice 7, aquí voy a hacer una salvedad, y es que yo no sé si es obligatorio o no solicitar las guías de calificación. Estas guías son las que eventualmente publican en el portal del Poder Judicial, donde uno usa eso como herramienta, ¿verdad? Como herramienta de estudio. No sé, porque en realidad nunca pregunté si era obligatorio, pero yo operé bajo la premisa, y es el consejo que le doy a todo el mundo, que pidas todo, porque tú no sabes si esto se puede usar como excusa para decir que no hiciste el proceso completo, no seguiste los pasos. Y pues este apéndice 7 es para pedir las guías de corrección certificadas. Y de nuevo, da las instrucciones de cómo se pide eso, ahora mismo por correo electrónico, los sellos de rentas internas y la cantidad que es. Esto tiene unas instrucciones, cómo uno envía esto. Uno tiene que enviar unos sobres tamaño legal junto a esto. Es todo un proceso. Esas instrucciones, ¿verdad? Están más arriba. El procedimiento les dice cómo deben ir, uno tiene que manejar, todo eso. Es un poquito... Son bastantes cosas, les van a pedir para cada una un sobre tamaño legal. Digo, no, ahora mismo no, porque esto es por correo electrónico. Es que estoy pensando en cuando yo lo solicité por correo certificado. Tengo entendido que ahora, como es por correo electrónico, te llaman y tú vas y recoges
tengo entendido. No sé si esa fue, me podrá decir, no sé si Tamara sabe de los que... Sí, la gente va y recoge las libretas Ok, el día que le digan. ok. Sí, que en mi caso, como fue por el correo certificado, había que enviar unos sobres de tamaño legal y todo eso, y era otro revolú más. Sí, eso podría cambiar, ¿verdad? Porque cada día nos estamos enfrentando a situaciones diferentes. Claro. En mi- Pero sí, el tribunal es muy, digamos, estructurado en cómo quiere las cosas y usted debe Ujú. seguir las instrucciones. Yo creo que eso de manera genérica hay que leer Sí. las instrucciones cuidadosamente y hay que seguirlas. Y esto es un proceso que luego van a ver que también al momento de uno entregar el recurso como tal, hay unas instrucciones bien específicas de cómo eso tiene que estar estructurado y todo eso. Así que lo que dice Tamara es muy cierto. Al igual que cualquier recurso en el Supremo, esto es un recurso más, esto es como si uno tuviera, es como si uno tuviera su propio caso, uno está radicando un caso. Así que hay que tomar en cuenta eso. A estas alturas, uno apenas está comenzando el proceso de que te envíen las libretas, todavía no estamos pidiendo la revisión, pero este es el primer paso. Ok, yendo a la pregunta de la compañera, a uno le llegan esas libretas, pueden tardar me llegaron, no, en el caso reciente había que buscarla, pero ese proceso puede tardar de 3 a 4 semanas, porque ellos también esperan a recibir todos los, ¿verdad? Esperan los 10 días, esperan recibir a todo el mundo, eso revisan todas esas solicitudes y entonces notifican entonces para eso. Ahí es que entonces uno tiene que sentarse y ver qué pasos uno va a tomar. Esto, ¿verdad? Es un proceso que, honestamente, tú solo, sin guía de nadie, es bien difícil. Hay personas que han contratado abogados, hay personas que han hecho sus propios recursos y hay abogados que los han orientado sobre cómo pueden hacerlo. Hay de todo. Los abogados que tienen más experiencia en esto pueden cobran un recurso, yo no sé el detalle porque no he preguntado, pero yo conozco de personas que han tenido que pagar entre $3,000, $4,000. No sé si eso sigue siendo así porque antes eran 8 preguntas, ahora son 4 y los abogados cobran por pregunta. ¿Por qué? Porque cada pregunta es un recurso diferente. Sí, algo que tendemos a hacer, Javier, es que ciertamente todavía siguen cobrando por pregunta y nosotros estamos esperanzados en siempre tener un grupo de gente y hemos hablado con profesores que sean los primeros lectores y digamos un poco descarten Ujú. aquellas preguntas que estén cercanas a los puntos que le da la junta examinadora Sí, y ahí, podamos mirar las preguntas que a lo mejor le dieron menos puntos, pero que nosotros sabemos que podríamos encontrar más puntos. sí, ahí se hace ahí se hacen, o se hace un análisis porque, ¿verdad? Como funciona la puntuación es que hay 2 correctores. Cada corrector da eh, 20 puntos por pregunta y se suman la puntuación de ambos correctores. Ahí tienes los puntos de la pregunta y a esa puntuación es que se le hace la calibración. Lo primero que buscamos al momento de hacer revisión es preguntas en donde la puntuación sea impar, porque eso quiere decir que con gran probabilidad hubo un corrector que te dio puntos en una contestación y el otro no, lo cual quiere decir que es más fácil de argumentar porque quiere decir que ya un punto te lo dieron. Uno de los correctores te lo dio. El otro, ahora te tiene que dar el otro. Así que por ahí se empieza el análisis. Obviamente es un poquito más profundo que eso, pero por lo menos ya uno tiene una idea. Hay una pregunta, tengo una duda, ¿cuánto es el costo del proceso de revisión en general? Sí, ¿Cuánto te costó a ti? ¿Cuánto te costó a ti? Que tú lo hiciste tú con una ayuda de una a mí persona. no me costó nada. Esta persona se ofreció a ayudarme en todo el proceso. Eso sí, lo trabajamos juntos. Él, básicamente, él hizo 2 preguntas y yo hice revisión de 3 preguntas. Pero hicimos un análisis para las 4 preguntas
en donde veíamos, sí, de 3.000 a 4.000, el abogado privado, sí. El recurso en el tribunal, lo que te va a costar es los sellos que salen en las instrucciones, que es para solicitar las libretas. Al momento de uno, no recuerdo si hay sellos al momento de uno entregar los recursos, ahora mismo no recuerdo honestamente, me disculpan. Pero no hay un costo no es tan alto. Pero los 3.000, 4.000 sí, es abogados privados que hacen el recurso. Esos abogados te hacen un análisis de las preguntas, que es lo que estábamos conversando, que algunos cobran por ese análisis, aparte de los recursos en sí. Uno entonces va a las preguntas y uno, según la guía de corrección, ¿verdad? Volviendo a lo del análisis de cuando uno va a pedir, por cuál pregunta uno pide revisión, uno va a la guía de corrección y entonces uno va verificando. Obviamente, hay veces que la argumentación va a ser tan sencilla como el aspirante dijo tal cosa, la guía de corrección dice esto, y entonces en la argumentación uno dice, aunque no son las mismas palabras, la respuesta brindada por el aspirante es lo que dice en la misma guía de corrección. A veces algo tan sencillo como puede ser la argumentación. En realidad lo más difícil del proceso, aparte de ese análisis, es todos los requisitos de la organización, porque a veces no es tan difícil identificar dónde no te dieron los puntos, sino es cómo estructurar todo eso. Uno no tiene el conocimiento, pues, ¿verdad? Aparte de que es un recurso del Tribunal Supremo y ellos quieren que las cosas estén organizadas de cierta manera, donde sea lógico y todo eso. En mi caso, yo me senté con el compañero abogado que me ayudó. Hicimos un análisis de todas las preguntas. Literalmente, leímos la pregunta, fuimos con la guía y fuimos como si nosotros estuviéramos corrigiendo mis preguntas. Me fuimos dando un punto y teníamos una discusión. ¿Cuántos puntos conseguiste? Yo conseguí tanto. ¿Por qué? Por este. Y entre los dos identificamos entonces que de las 4 preguntas podía pedir 3. Íbamos a pedir 3 porque hubo una que pues entendíamos que no ameritaba solicitar porque no veíamos más puntos de lo que se estaba pidiendo. Y ahí uno pasa a hacer entonces el escrito. Cada persona tiene una manera de organizar cómo ¿verdad? La argumentación. En mi caso, pues poníamos la guía de calificación primero, después lo que contesté yo y después una argumentación de por qué me deben dar el punto según lo que yo contesté. Y así, pregunta por pregunta, bien identificado. No les comparto, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo tengo esos escritos. No se los comparto por respeto al compañero que me ayudó, ¿verdad? Porque eso es trabajo de él, es work product, y pues no lo comparto, pero pues más o menos esa es la estructura que usamos. Hay un manual, esto que están viendo ahora mismo en pantalla, manual sobre solicitud de reconsideración al examen de revalida general y revalida notarial. Ya estas son unas instrucciones que les van a entregar al momento de recoger las libretas certificadas. Estas instrucciones al final les van a entregar, eso sí, pero también les van a entregar esto. Estos son las documentación requeridas como un checklist. Lo que les quería enseñar era esto. Esto trae unos ejemplos de las carátulas de cada libreta, de cada pregunta. Y les enseña modelo 1 porque hay una libreta que es la que se conoce como la original y adicional a eso tienen que haber 4 copias o 5 copias extra, no recuerdo ahora mismo. Y entonces, pues dependiendo de cuál copia sea, si es la original o las copias, hay una carátula diferente. Que tiene que tener una información específica, todo eso. Ok, en general, para resumir lo que Javier ha dicho hasta ahora, el proceso se recomienda que se haga con 15 puntos o menos que usted haya sacado de puntuación de la reválida. Así que yo les diría, nosotros queremos plantear esto como un proceso y una oportunidad que usted tiene
para de alguna manera incidir en su puntuación, en la puntuación que le han adjudicado los correctores en las preguntas, no en la parte de selección múltiple, en las preguntas. Es importante que usted pueda mirar esto antes de que llegue el resultado, porque anteriormente no habían tantos estudiantes que se planteaban esto, cada día hay más estudiantes que se plantean el recurso de reconsideración, aunque usted crea que no, generalmente hay 3 estudiantes de nuestra escuela que se los están aprobando. Así que esto es parte de ese proceso de tratar de incidir en lo que es el esquema de la reválida, de la Junta Examinadora para la reválida, ¿verdad? Entonces, eso es 1. 2, que ustedes van a recibir junto con esas puntuaciones este documento, que es un documento donde les va a decir específicamente lo que usted debe hacer para organizar el trámite para solicitar sus libretas, que yo le digo desde ya que aunque usted ya ha sacado más de 15 puntos, le va a servir ese trámite para que usted también pueda tener esas libretas como objeto de estudio para su próxima reválida. 3, que si nosotros, aunque Javier dijo que no, yo lo voy a añadir, que sí debería estar estudiando para la próxima reválida, aunque tengo que decir que indirectamente está estudiando cuando está evaluando sus respuestas y está junto con la otra persona preparando el recurso de reconsideración. 4, que hay gente disponible que puede ayudar con el recurso de reconsideración y no son gente que necesariamente va a implicar una elevación de fondos personales tan grande como sabemos que está en el mercado la gente que se dedica a eso. 5, que hay profesores en nuestra escuela que están apoyando ese proceso por lo menos de las primeras lecturas. 6, que tarda alrededor de 3 semanas, ciertamente a un mes, en recibir esa respuesta, mientras que tiene que básicamente abordar esa respuesta en 10 días y volver a resometerla ya con usted evaluando, ¿verdad?, esa respuesta junto con la persona que les está ayudando. Más o menos eso es lo que ha trabajado Javier. Quisiera dejar a Gabriela, ¿verdad? Para sí, hay una cosita antes de pasar a Gabriela, es que una vez uno recibe las libretas, tiene 20 días desde ese día para radicar el recurso. ¿Okay? Es bien importante, en el caso de que sea por correo certificado, ellos establecen ya la fecha, es desde el día que ellos lo envían. Y supongo que con lo del correo electrónico es desde el día en que ellos designan para recogerlo. Es bien importante saber ese término porque uno se pasa, ahí ya no hay break. Así que pues, y tienes hasta que cierra la secretaría la oficina de la Junta Examinadora. Nada, los dejo con Gabriela, que si no sigo. Saludos, mi nombre es Gabriela Pérez Santiago y estoy hoy, ¿verdad?, compartiendo con ustedes. Voy a compartir con ustedes un poco de mi proceso con la reválida. Para que tengan una idea, yo tomé la reválida 4 veces. La tomé 4 veces y luego fui ayudante especial de una persona que le hizo una revisión a la reválida. Esa persona no pasó por un punto igual que Javier y yo la ayudé en el proceso de reconsideración, un proceso que jamás había hecho. Pero me di a la tarea de ayudarlo junto con otro compañero que sí lo había hecho y pues gracias a Dios fuimos victoriosos y el compañero pues fue admitido a la profesión. Antes de comenzar con mi experiencia en cuanto a la revisión, quería más o menos compartir un poco mi historia. Yo como les dije, pues pasé la reválida en 4 ocasiones tomé la reválida. Y dentro de ese proceso, que me tomó aproximadamente unos 2 años o casi 2 años, porque en un momento dado no la tomé, cogí un break de estudiar. Yo siempre, muchas veces, pensé que el pasar la reválida para mí era un proceso imposible. Era algo que se veía demasiado imposible y para muchas personas, ¿verdad? Era posible y para mí, pues, era imposible. Y pienso que eso también tiene mucha relación en cuanto a cómo nosotros vemos el proceso de reconsiderar. El proceso de reconsiderar, cuando yo
planteaba eso ante compañeros míos, pues todo el mundo me decía, es imposible, es imposible. Y dentro de mi proceso, la vida me enseñó que ninguno de los dos es imposible. El pasar la reválida es posible y la reconsideración es posible. La reválida, pues, la tomé y la pasé normalmente, y como yo como persona, en mi proceso, y pues a la misma vez ayudé a esta otra persona a pasar su reválida bajo el método de reconsideración. Así que en ese proceso pues aprendí que ninguno de los dos es imposible, como a veces escuchamos. Para entonces adentrarme a cuanto al proceso de reconsideración, como les dije, mi experiencia fue ayudando a montar la reconsideración con 2 compañeros. Éramos 3 personas. Una persona ya había pasado la reválida con su recurso de reconsideración. En ese momento a él le faltaban 3 puntos y él junto con otros compañeros hizo la reconsideración, pasó la reválida y entonces al entrar en este otro proceso, pues nos ayudó, o sea, nos ayudó a entender el formato, o sea, que el compañero de nosotros ya había pasado su proceso de reconsideración y nos ayudó en cuanto al modelo. Básicamente, el modelo de reconsiderar no es uno específico, ya que la Junta Examinadora no establece, pues mira, el proceso es así y tiene que tener jurisprudencia y tiene que ser súper específico y me tienes que citar a Trías Monge y me tienes que citar a JJ. No. Lo que yo aprendí del proceso, de la mano con mis compañeros, es que el proceso de reconsideración se basa en las libretas. Las libretas de la Junta Examinadora, o sea, la calificación de la Junta Examinadora en la reválida. Porque al igual que cuando se corrige las preguntas de reválida, de ordinario, en el proceso normal, se evalúan esas guías con tu pregunta y los correctores van literalmente, tiene un punto, leen la pregunta tuya y leen la guía de calificación y mientras más se asemeja, pues más te van a dar el punto. Así mismo hacen el proceso de reconsideración. En el proceso de reconsideración es lo mismo. Se van a dejar llevar por la libreta, por la guía de calificación y tu escrito de reconsideración. Entonces, básicamente, como dijo Javier, el proceso es uno hacer un estudio de su libreta, por eso es la importancia de pedir las libretas, vaya o no vaya a reconsiderar, las libretas es su mayor fuente de estudio, porque es lo que le va a dar la guía a usted de lo que usted tiene que mejorar, ya sea no solamente en materia, no solamente en lo que debemos saber de las materias, es en cómo lo debemos plasmar para que la Junta nos dé el punto. Igual con el proceso de reconsideración es lo mismo. Usted le va a llegar la libreta, que la va a pedir, le llega la libreta y usted va a ir haciendo un análisis de su libreta con la guía de calificación y va viendo a ver dónde están los puntos, ¿verdad? Y si hay un punto que usted entiende que usted tiene y que la Junta no se lo, pues no vamos a saber nunca que si la Junta le dio el punto o no, pero si de repente usted ve que la Junta le dio 15 puntos y usted haciendo el tracto, usted ve que tiene 18 puntos, pues usted puede entonces pelear, ¿verdad? Usted puede reconsiderar esa pregunta porque encontró puntos de más. Nunca vamos a saber a qué la Junta le adjudicó el punto. Eso es bien importante, como dice Javier. Nunca vamos a saberlo porque ellos no nos dan las puntuaciones, simplemente nos dan una copia certificada de nuestra pregunta. Sí, como tenemos la guía que ellos utilizaron para corregir, pues podemos más o menos ver cuánto se asemeja nuestra contestación a la guía de calificación. Básicamente, el recurso de reconsideración se debe hacer explicándole a la Junta, yo tengo este punto en esta oración y usted en la guía de calificación puso que usted le otorgó 2 puntos a esa frase, a esa oración. Pues entonces yo me merezco esos 2 puntos porque está ahí.
Otra cosa que nos funcionó en cuanto a la evaluación de las guías con la libreta es, por ejemplo, en el proceso de reconsideración en el que yo fui parte, el compañero tenía una frase que se había utilizado en la reválida del 2006, que hablaban del mismo tema, justamente del mismo tema, pero no habían otorgado ese punto específicamente de esa manera. Pues entonces, como nosotros vimos que ya en el 2006 lo habían otorgado y que era casi igual, pues nosotros nos dimos a la tarea de decir, vamos a ver si ganamos. Y pusimos en la reválida del 2006, la Junta Examinadora otorgó tantos puntos por esta oración. El aspirante puso esta oración en esta pregunta que es del mismo tema. Y no sé si nos dieron el punto por ese análisis, pero lo pusimos. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por la Junta y la guía de calificación. No nos vamos a dejar llevar por la de ese año, por la de esa reválida, pero si de repente haciendo un análisis vemos que hay otras reválidas que nos pueden ayudar y que estamos hablando del mismo tema y que aplica, pues podemos ver si eso nos ayuda. Así que esa es una recomendación que les doy. Otra recomendación que les doy es que hagan un análisis bastante escueto de todo lo que usted tiene y lo que la Junta puso. O sea, no tiene que ser bastante literal, porque en mi opinión, el proceso de reconsideración debe ser uno en el que usted sienta que es razonable pensar que vale la pena reconsiderar, ¿verdad? Porque usted entiende que luego de hacer esa evaluación, usted tiene puntos suficientes para que la Junta le dé el punto. ¿Por qué les digo eso? Porque, para serles sincera, pues es un proceso bastante tedioso, aunque no imposible, y el proceso no es malo, pero es un proceso que como conlleva cierta, ¿verdad?, gastar cierto dinero, tiempo, pues yo sí entiendo que debemos hacer nosotros y con otra persona hacer ese análisis profundo para entonces ver si nos conviene reconsiderar o no nos conviene. Sí, pues les puedo dejar saber, les puedo decir que pues no es imposible. Sí, la Junta otorga los puntos y pasar la reválida en proceso de revisión, pues es posible. Yo ya conozco aproximadamente unas 5 personas que han pasado la reválida mediante un proceso de reconsideración. Pero sí pienso que debe hacer una evaluación bastante clara y bastante real y razonable de que lo que usted escribió se asemeja bastante a lo que otorgó la Junta Examinadora. Pero de nuevo, no tiene que ser un proceso de plasmar jurisprudencia, de todo eso, pero sí hay unos requisitos de forma, como les habló Javier, que son sumamente importantes. Así que usted, tan pronto tenga su escrito y sepa lo que usted va, ¿verdad?, a plasmarle a la Junta, debe dejarse llevar por el reglamento. Si no se deja llevar por el reglamento, pues la Junta pues no tiene que atender su recurso. Así que es bien importante que esos requisitos de forma pues los tomen en cuenta a la hora de hacer su recurso. Pero fundamentalmente, yo quiero enfatizar de que ciertamente hay una industria, o hay unas personas que se dedican a esto y cobran, que no tenemos ningún problema con eso, pero que nosotros preferimos que los estudiantes se involucren en ese proceso, una porque están preparándose para su reválida, 2 porque están ellos mismos haciéndose cargo del proceso con, digamos, más interés que el que puede tener un recurso externo, que ciertamente lo tiene y tiene una ética profesional, pero nosotros sabemos que cuando los estudiantes se involucran en ese proceso, en su propio proceso,
le ponen mucho más ardor y fervor. Y es algo que no deben descartar, siempre de la mano y apoyado por una persona que haya pasado o que pueda revisarle las preguntas en primera instancia y pueda decirle, ¿verdad? Digamos, comparar con ustedes cómo vieron ese proceso de corrección. Así que un poco se convierten en correctores del proceso, que no le tengan miedo al recurso de reconsideración, que siempre sigue siendo un instrumento y que cada día más la gente que se lo solicita se lo aceptan. Lo más importante para mí es que nunca se rindan, no se rindan, siempre hay posibilidad para todo. Puedes hacer revisión, haz la revisión. Si no caes dentro de la revisión, vuelve a coger la reválida, no se rindan. En mi caso, yo la pasé a la tercera y tuve que pedir revisión en esa tercera. Estudié casi como para 4 porque yo iba a coger la de la pandemia y esa la cancelaron 3 días antes. Ninguno de estos procesos son fáciles, pero como dijo Gabriela, no son imposibles. Y es bien importante que uno tome las riendas, como dijo Tamara, las riendas de lo suyo, porque nadie tiene mejor interés en su futuro que uno mismo. Y es bien importante que no se rindan en lo absoluto, no se rindan nunca. Siempre hay opciones para salir adelante. Yo me pongo siempre me he puesto a disposición para ayudar, Tamara lo sabe. Si confianza me pueden contactar. Cualquier duda, pues cogí la realidad 3 veces, cogí 3 repasos diferentes, así que pues también les puedo ayudar sobre el proceso de reválida, les reválida, revisión, les puedo dar el aconsejar según necesiten, así que en confianza. Si son un poquito más pachosos o tímidos, pues a través de Tamara también pueden preguntarle a ella y yo en confianza voy a ayudar. Sí, yo quería terminar, básicamente me uno a las palabras de Javier en ese sentido, dejarle saber que el hecho de que pasamos o no la reválida es algo muy transitorio. O sea, puede ser que parezca ahora mismo como el fin del mundo, como algo imposible, pero la realidad es que no lo es. Después de eso, al momento de pasar por eso, uno tiene una vida y tiene otras cosas, pero después de eso la vida sigue. Así que, y como les digo, hay opciones. Si no vemos el PAS ya mismo, dentro de algunas semanas, pues tenemos opciones como la de reconsideración y nunca se quiten, como que nunca piensen que porque no fue ahora, no va a ser. Cualquier cosa me escriben, me dejan saber, cualquier inquietud, pregunta, como les dije, me considero una veterana en el proceso de estudio, así que me pueden escribir en confianza. Y por último, pues agradezco a la Oficina de Asuntos Estudiantiles por esta oportunidad y por llevar el mensaje, ¿verdad?, del proceso que pasa cuando uno se gradúa de la Escuela de Derecho y del proceso de estudiar para la reválida, que sin duda alguna es uno muy importante. Gracias a la licenciada Gabriela Pérez y al licenciado Javier Flores por toda la información que nos han provisto. Escribir a desarrolloprofesional.derecho@upr.edu si usted quiere platicar sobre este y otros asuntos relacionados con la reválida. Estamos ávidos allí para ayudarles y poder darle un apoyo en este proceso.